Hermanos, Dios los bendiga, paz a vosotros. Como hemos ya informado en otras ocasiones, estos estudios se graban para que puedan llegar a través de la página, pues principalmente la página que es patrocinada ya por el concilio en West Virginia, para que allá tengan acceso a las iglesias tanto de habla inglesa como de español, para que pues, la iglesia de esa manera pueda estar en una comunicación y en una comunión, escuchando, ¿verdad?, todos los mismos estudios. Esta mañana vamos a hablar acerca de imposibles, de algunos imposibles que habla la Escritura. Pues de antemano sabemos que para Dios nada es imposible. Para Dios todo es posible. Pero ahorita vamos a enfocar nuestra plática a otras cosas que son imposibles. Ahora, otra vez, para Dios, pues nada es imposible, todo es posible. Y varias veces lo dijo el Señor Jesucristo. Nuestra plática es hacia otro tipo de imposibles. Y primeramente vamos a ver en el Evangelio de Mateo, acerca de algo que es una verdad, una realidad, ¿verdad? Vamos a ver en Mateo 7. El Evangelio de Mateo 7, verso 16. Y dice, por sus frutos los conoceréis. Y dice, cógense uvas de los espinos o higos de los abrojos. ¿Ustedes qué dicen? ¿Es posible que los espinos den uvas? Es imposible. De acuerdo a la naturaleza de cada planta en particular, de cada clase o tipo de planta, ¿pueden los espinos dar uvas? ¿O podemos agarrar higos de los abrojos? Es imposible, ¿verdad? Pero el Señor empieza diciendo, por sus frutos los conoceréis. Refiriéndose al pueblo que oía allí la palabra, y refiriéndose el Señor al discernimiento que tenía, y él miraba y decía verdades. Después, en el verso 17 en adelante, dice, así todo buen árbol lleva buen fruto, mas el árbol maleado lleva malos frutos. No puede el buen árbol llevar malos frutos, ni el árbol maleado llevar buenos frutos. Todo árbol que no lleva buen fruto, dice, cógese y échase en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Y vuelve a decir, y por sus frutos los conoceréis. Otra vez, ¿puede el buen árbol llevar malos frutos? ¿Y el árbol maleado llevar buenos frutos? No. Es imposible, ¿verdad? Y a veces llegamos a decir estas expresiones, no, es imposible que esta persona haga
haga algo así, sea en un sentido o sea en el otro. Pero principalmente lo aplicamos cuando sabemos que una persona es mala, que no es buena, que pueda dar un buen fruto, que pueda nacer de esa persona algo bueno. Entonces, este es otro tipo de imposibles que simplemente no se dan. En el mismo Evangelio, en el capítulo 12, el verso 33, dice: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol corrompido y su fruto dañado, porque por el fruto es conocido el árbol. Un árbol que es bueno da fruto, y da frutos buenos. Pero el árbol que está corrompido dice que da un fruto dañado. Aquí habla de otra situación. Dan frutos, los dos árboles dan frutos. Pero el árbol que está dañado o corrompido o contaminado, ¿da un fruto bueno o da un fruto dañado? Dañado. Es imposible que dé un fruto bueno, ¿verdad? Y así es en la iglesia, el que no está bien, pues nada más va a dar frutos dañados o malos, del árbol que está corrompido, porque también en la Escritura los árboles simbolizan a los seres humanos, a los hombres. Y después vamos hasta el libro de Santiago, y el apóstol Santiago también nos dice en el capítulo 3, los versos 11 y 12: echa alguna fuente con una misma abertura agua dulce y amarga. ¿Qué creen ustedes? Y luego dice: hermanos míos, ¿puede la higuera producir aceitunas o la vid higos? Son cosas que de acuerdo a la naturaleza no se puede. Y el Señor hablaba allá principalmente de la falsedad y de la hipocresía que había en aquel sacerdocio de saduceos, de fariseos. Y les decía esto, ¿verdad? Por sus frutos los conoceréis. Otra vez decía: ¿puede la higuera producir aceitunas o la vid higos? Va en contra de lo que debe ser. Entonces el Señor dice: así ninguna fuente puede hacer agua salada y dulce. Esto se refería a que en esos días, en ese pueblo, había hipocresía, porque a veces parecían buenos, como que producían agua dulce y eran dulces, pero a veces era lo contrario, era falsedad. Por eso dice: así ninguna fuente puede hacer agua salada y dulce. ¿Echa alguna fuente por una misma abertura agua dulce y amarga? Es imposible. Así que el que es, el Señor es, y el que no es del Señor no es. Pero no puede ser las dos, porque entonces es hipocresía y es falsedad, y ni es frío ni es caliente, y es tibio. Y a los tibios, ¿qué dice el Señor que les va a hacer? Es imposible. Ahora vamos hasta el libro de los Hebreos. Y vamos a ver qué interesante habla aquí el apóstol.
en el capítulo 6, aconsejando a la iglesia y leyendo desde el verso primero, dice: por tanto, dejando ya los rudimentos, dice aquí, o dejando ahí el principio de la doctrina de Cristo, dice: vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. ¿De qué nos arrepentimos cuando nos bautizamos? De obras muertas, que no servían para nada, dice. Dice: no lo echemos atrás, dice, y de la fe en Dios, sigamos en la fe en Dios. Dice: de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Esta es la doctrina de la iglesia. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Y todo esto lo dice igual para que no haya hipocresía en la iglesia. Porque muchos han vuelto atrás. Dice el verso 4, porque es imposible, aquí habla de otro imposible, que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Yo les digo, ¿se puede jugar con el Espíritu Santo? Pero aquí dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los dones del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Cuando nosotros conocimos el Evangelio, fuimos renovados en nuestra manera de pensar, de aquellas obras muertas que no servían, de nuestros malos pensamientos o nuestra mala vida. La palabra nos renovó a una nuevamente. Pero aquí dice: es imposible que después de que fuimos renovados y recaímos y nos volvimos atrás, dice, es imposible que otra vez, dice, seamos renovados para arrepentimiento. Es imposible que el Señor cada rato diga: no, pues vuélvete a arrepentir y te vuelves a bautizar. ¿Existe eso en la iglesia? No, no se puede. Dice: una fe, un bautismo, un Señor Jesucristo, un Dios y Padre de todos nosotros. No dice: te puedes bautizar 2, 3 veces. No. Ahora dice el verso, sigue diciendo el verso, dice: crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Como veíamos en la lección, el Señor fue expuesto ahí a vituperio y todos hablaron mal de Él, hasta los ladrones que al principio estaban ahí con Él, lo vituperaron. Pero no podemos siempre estar exponiendo al Señor otra vez a ese vituperio o a que esté siendo crucificado siempre. Entonces, es imposible. Y ustedes, que lo sepa toda la iglesia y que ustedes lo hagan extensivo otra vez en todas las iglesias, que es imposible que los que recayeron, aquí dice, sean otra vez renovados. Ya su oportunidad ya pasó. Luego dice el verso 7, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. ¿Cuál es esa tierra que produce espinos y abrojos? La
la mala mente, el mal espíritu, el alma mala. Esa es esa tierra. Pero la tierra buena, el corazón bueno, ¿qué va a producir? Dice, hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada. Si sabemos labrar nuestra tierra, nuestro corazón, nuestros pensamientos, pues vamos a producir frutos buenos. Pero otra vez es imposible que los que una vez recibieron la oportunidad y fueron renovados y se van y se olvidan y recaer, puedan ser renovados otra vez. Ya no hay renovación. Luego dice el verso 10, dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Estos versos son muy importantes. ¿Qué pedía aquí el apóstol? Decía, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud, la misma aplicación, el mismo deseo, la misma voluntad. ¿De qué? Dice hasta el fin, dice para plena certeza de la esperanza. El que se aplica, pues tiene seguridad en esa esperanza de la que nos habló el Señor. Luego dice el verso 12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Que no seamos perezosos, que no nos olvidemos, sino que seamos imitadores de todos aquellos hombres que están sus nombres escritos en la Biblia y que dice, que por la fe y la paciencia heredaron promesas y tuvieron muchas cosas que Dios les concedió. Luego dice el verso 13, dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. ¿Hay alguien mayor que Dios? Entonces, ¿por quién iba a jurar Dios? Muchas veces nosotros decimos, no, yo te juro por mi madre que lo que te digo es cierto. Y yo te juro por mi padre, y yo te juro por este. Siempre buscamos la manera de jurar por alguien mayor que nosotros, que tenga respeto, que tenga reconocimiento. Pero aquí dice, pero Dios no teniendo a alguien mayor por quien jurar, dice que juró por sí mismo. Dice, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Ahora, ¿esto se cumplió, estas promesas que le juró Dios a Abraham? Sí. Dice, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Cómo alcanzó la promesa Abraham? Porque Dios le juró y porque él tuvo fe y paciencia. Luego dice el verso 16, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. O sea, a veces hay discusiones o hay reclamos. ¿Y qué le dice el niño a la mamá? No, yo te juro que sí hice la tarea, pero yo te juro por mi padre, yo te juro por esto que yo sí. O cuando hay controversias de otro tipo en los negocios, en cualquier situación, hasta que no viene un juramento, se acaba el problema. Por eso dice este verso, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos.
y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Entonces Dios, cuando juró por sí mismo, Él confirmó sus promesas. Y no habiendo otro mayor que Él, juró por sí mismo. Dice, por lo cual, el verso 17, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Y esto es para que no andemos como esas fuentes que, aunque es imposible, otra vez, pero a veces producen agua salada y a veces agua dulce. ¿Eso es posible? Eso es imposible. Y por eso Dios aquí habla otra vez y dice que es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y recayeron, es imposible que puedan ser otra vez renovados. Entonces, cuando analizamos estas cosas y analizamos el comportamiento de la iglesia, incluyéndonos todos, y en todos los lugares, analizamos que estas cosas son imposibles, que no podemos ser al mismo tiempo algunas veces muy dulces o muy mansos y otras veces ser malos, algunas veces ser como corderitos y otras veces como leones, o a veces ser como santos y a veces ser como diablos. No se puede. Y por eso el Señor hace estas cosas, las pone delante y dice, no se pueden recoger frutos buenos de un árbol que es malo. No se pueden recoger frutos buenos de un árbol que está contaminado o corrompido. Solamente los árboles buenos dan frutos buenos. Ni tampoco dice que no podemos recoger uvas de los abrojos o de otras plantas que simplemente no las dan. No podemos recoger higos de los abrojos, dice. Entonces Dios dice aquí, como confirmándonos, dice, yo les juro y juré por mí mismo. Y luego Él jura allí poniendo delante su inmutabilidad. ¿Qué es inmutabilidad? Que no cambia. Dice, vamos a leer el verso 18 y dice, para que por dos cosas inmutables, fíjense, para que por dos cosas inmutables, ¿cuáles son? Dice, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, para que por dos cosas inmutables. ¿Cuáles son esas dos cosas inmutables? Sus promesas y su juramento. Sus promesas que cuando Él se las dio, por ejemplo, a Abraham o a todos aquellos hombres que anduvieron delante de Él, como Noé, ¿se las cumplió o no se las cumplió? Pero ellos tuvieron paciencia, ellos tuvieron esperanza, ellos tuvieron fe.
Y esto es lo que nosotros debemos de analizar, que Abraham no nada más porque Dios le juró, porque a nosotros también nos jura y nos dice: yo no cambio, yo soy inmutable. Pero la parte de nosotros está que si hemos conocido su verdad, debemos producir buenos frutos por medio de la fe y de la paciencia. ¿Qué dice Hebreos 11:6? Que lo hemos leído muchas veces. ¿Cómo dice, hermanos? Empero es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, es imposible, aquí hay otro imposible. Es imposible, ¿verdad?, que sin fe podamos agradar a Dios. Por eso dice aquí, por dos cosas inmutables, dice. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Ahora, ¿Dios miente? No. Es imposible, dice aquí. Esas dos cosas son su juramento, que Él juró por sí mismo, no habiendo otro mayor que Él. Dice, pues yo juro por mí mismo, por mi personalidad, por mi inmutabilidad, que yo te estoy diciendo la verdad, yo voy a hacer esto contigo, como le dijo a Abraham, y ahora nos dice a nosotros: yo a ustedes les voy a dar vida eterna si permanecen fieles en la esperanza, con fe, con conocimiento, ¿verdad? Y esta es la iglesia de Dios, a la cual le habla en este capítulo, desde el primer verso, en el capítulo 6 de Hebreos, y le dice: por tanto, dice, deja ya los principios, ya no eres niño. Dice, los principios de la doctrina de Cristo, dice, sigue adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. De la doctrina de bautismos, ¿la iglesia tiene esta enseñanza? ¿Nos bautizamos? Sí. Dice, de la imposición de manos, ¿tenemos esta doctrina? Sí. De la resurrección de los muertos, ¿creemos en esto? Dice, y del juicio eterno. Dice, no, dice, sigamos adelante hasta la perfección, y luego dice, y esto haremos si Dios lo permite. Hay cosas que son imposibles, y como decíamos, pero para Dios todo es posible. El Señor Jesucristo tenía una fe. ¿En quién creía el Señor Jesucristo? A su Padre. ¿Y él obedecía a su Padre? Sí. Y luego él dice, ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Debemos seguir el ejemplo de Cristo? Sí. Su mente, ¿verdad? Otra vez, porque solamente como seres humanos y con una mente natural o humana podemos fallar, pero cuando ya tenemos la mente del Señor, si Él no falló, nosotros también estamos en el mismo camino, pero para no fallar. Y como Él no falló, fue puesto en la cruz y luego fue puesto en el sepulcro, y luego una pregunta, ¿el sepulcro lo pudo retener? Vamos a leer un verso, Hechos 2:24, todos. Este y otro verso y concluimos con esta plática, pero otra vez
Hablamos de imposibles, y dentro de estos imposibles vamos a ver otro. Hechos 2, 24. Si ya lo tienen, hermanos, ¿cómo dice ese verso? Al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser retenido de ella. Dios lo levantó. ¿De qué lo levantó? De los muertos, de entre los muertos. ¿Por qué? Porque era imposible que la muerte lo retuviera. Porque Él venció por su mentalidad o su espíritu. Entonces Él quiere que nosotros tengamos su mismo espíritu para que un día también sea imposible que el sepulcro nos detenga a nosotros. Mentes como las que Dios nos ha dado, o espíritu como el que Dios nos da, no lo puede retener el sepulcro o la muerte. Y esa es su palabra, y Él lo jura por Él mismo, y Él es inmutable. Entonces debemos creer, pero tener fe, porque el que a Dios se allega debe tener fe. Porque nadie puede agradar a Dios, como decía el verso, si no tiene fe. Empero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero con fe todo es posible. Dijo el Señor, cuando llegaron aquellos, ¿verdad?, que no podían sanar o que no podían hacer milagros, y si tuvieres fe como un granito así, ¿de qué? Si les vas a decir a este monte, quítate de aquí y échate a la mar, y así va a pasar. Es una ciencia superior, es un entendimiento superior. Tenemos que digerirlo, analizarlo, así como decía en la lección, perdónanos, Señor, porque no saben lo que hacen. Nosotros debemos ser superiores y perdonar. Y en ese nivel decir muchas veces, bueno, ellos hacen eso porque no saben lo que hacen. Pero una cosa así, no, porque no saben lo que hacen, no van a recibir su castigo, sí, ellos. Pero ese castigo les va a venir de Dios, no de nosotros. Nuestra obligación es perdonar. Otra vez trabajar ese espíritu que Dios nos ha dado a otro nivel. Ser superiores como el Señor Jesucristo lo fue, y aún estando en la cruz. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Entonces en Dios sí todo es posible, pero hay aquí la Biblia, nuestra plática, habla de varios imposibles, como ese en particular de que aquellos que recaen ya no pueden ser otra vez renovados. ¿Quiénes son los que recaen? Los que se olvidan completamente de Dios y apostatan de la fe, o blasfeman contra el Espíritu Santo, que es la mente de Dios. Hermanos, Dios bendiga esta mañana su palabra, su iglesia, y pues a todos ustedes. Pasa a vosotros.